Muy buenos días, yo soy Laura Valentina Torres Payares del grado sexto A. Hoy voy a explicarles el tema la literatura oral y popular. Para entrar un poco en el tema, debemos saber que la literatura popular es una rama o hace parte de la literatura oral. Ahora definimos la palabra popular, que pertenece al pueblo o tiene su origen en él. Oral significa que está realizado con la boca, es decir, con palabras y no por mediante escritos. 2. Nuestros antepasados nos dejaron costumbres, historia, conocimientos y saberes por medio de la palabra hablada. Por eso es importante la literatura oral, porque transmite historia y conocimiento a través del tiempo, generación tras generación. Este tipo de literatura interviene en dos sujetos, el emisor y el receptor. El emisor es la persona que emite la información de manera oral y el receptor es la persona de quien escucha la información y se encargará de comunicar después a otras personas para que la difusión de este conocimiento continúe. Las características de la literatura oral es que pueden ser vivencial. Estos relatos orales tratan de vivencias, sentimientos y expresiones que tuvieron algunas personas de la comunidad y desean comunicarlos al resto de los miembros. Dinámica. Al ser relatos llevados a la boca en boca, no todas las personas hablan y se expresan de la misma manera. Cada quien imprime rasgos propios de sí mismo a cada relato y así éste siga tratando de lo mismo. Adaptable. A diferencia del texto escrito, la literatura oral no caduca, porque tiene las capacidades de transformarse y adaptarse a las necesidades del tiempo y a la sociedad donde se transmite. Identitaria. Sin importar si el relato es real o ficticio, siempre incluye rasgos que caracterizan al pueblo donde procede, formando parte de su identidad cultural. Ahora hablaremos acerca de la forma y estructura de la literatura oral. Primero, la literatura oral es más importante el contenido que se transmite y no tanto la forma como está redactada la información. 2. Utiliza expresiones comunes del pueblo al que pertenecen las historias, reproduciendo la forma de hablar y las palabras de personas. 3. La diferencia del texto escrito en el oral utiliza las repeticiones, pues de esta manera se asegura de captar la atención del oyente. 4. Hace referencia a personajes típicos de la comunidad de donde proviene el relato, para que los oyentes se identifiquen con ellos y recuerden más fácilmente la historia. Ahora hablemos acerca de las formas de la literatura oral. Los géneros literarios surgieron oficialmente cuando la humanidad ya aprendió a escribir. Sin embargo, la oralidad ya presentaba diferentes formas. 1. La narración oral. En ella se narra o cuenta una historia siguiendo una estructura de inicio, nudo y desenlace. Ejemplo de narración: fábulas, parábolas, cuentos, anécdotas, chistes, mitos y leyendas. En la narración oral se improvisa, ya que el narrador ajusta sus palabras y sus gestos al público y al momento. 2. La lírica oral. Ella no se presenta en una estructura narrativa. El poeta o cantor enuncia las palabras con musicalidad buscando expresar
un determinado sentimiento. Ejemplos: la lírica oral, poemas, las coplas, villancicos, algunas adivinanzas, las canciones, trabalenguas y refranes. Algunos de ellos se acompañan con la música. El drama oral. En él, unos actores representan una historia. Estos tienen un libreto previo, pero transforman el texto mediante la improvisación a medida que lo interpreten en el caso del teatro popular callejero. Y ahora vamos a hablar de la literatura popular. Como la literatura popular ha sido producida y transmitida por el pueblo, se considera parte de su cultura tradicional de la misma manera que sus creencias y costumbres. Ahora vamos a hablar acerca de las características de la literatura popular. Primera, oralidad. Mantiene las características de la literatura oral, principalmente las que se relacionan con los gestos, los sonidos, los movimientos y los silencios. 2. Idiosincrasia. Como es creación colectiva, se manifiesta lo que hace diferente a una comunidad y no a un individuo. 3. Anonimato. Si bien toda historia tiene un autor, que se origina a medida que el pueblo va modificándola, este autor se pierde. 4. Espontaneidad. Se construye a medida que interactúa con los oyentes, quienes invitan que el emisor recurra a la improvisación. 5. Actualidad. El contexto permanece en este tipo actualizándose constantemente. Bueno, les voy a presentar las otras formas de expresión de la literatura popular. Solo se ríe en la oralidad como forma de expresión. También recurre a otras formas que hacen que el pueblo se apropie más fácilmente de ella, como, primera, la música. Especialmente la literatura popular lírica recurre a la música para acompañar sus cantos, trovas, coplas, villancicos, etc. Esta no solo ofrece musicalidad, sino que a la vez genera mayor recordación en los oyentes. 2. La danza. En los movimientos corporales, el ritmo de la música llaman la atención del público y también van representando lo que indican las palabras que están expresando. 3. Los gestos. Los gestos faciales o corporales reflejan en la gran medida el contenido de lo que se transmite de manera oral. Ahora vamos a hablar de las clases de textos orales y populares. Los textos orales y populares se han transmitido de una generación a otra por medio de la oralidad, principalmente en prosa y en verso. Gracias a estas formas de la literatura oral, los pueblos han conservado sus tradiciones y costumbres. Estos pueden ser en verso o en prosa. Primero hablemos de la literatura en prosa. Primero, parábola. La parábola es una narración con una enseñanza moral. Normalmente es un relato muy sencillo y fácil de entender, en la que se utilizan las pasiones y deseos humanos a través de los personajes, animales, aspectos cotidianos de la vida. 2. La fábula. La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa, en verso, en la que los personajes principalmente son animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos.
3. El mito. Es un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales. Podrían ser como dioses o monstruos o extraordinarios héroes. Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura que los considera como historias verdaderas. 4. Leyenda. Una leyenda es un relato que transmite por la tradición oral, el cual combina elementos reales con los elementos imaginarios o maravillosos que enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. Ahora hablemos de la literatura en verso. 5. Copla. Una copla es una composición poética. Por lo general consiste en un cuarto de versos con rima azotante en los versos pares y sin rima en los impares. 6. El villancico. Los villancicos son textos orales y populares breves en el verso y con estribillo, destinados a ser cantados y acompañados con la música. Por lo general tienen contenido religioso. 7. La adivinanza. Las adivinanzas y los acertijos son en verso que expresan un enigma sencillo para resolver. Por lo general, la adivinanza se representa en forma de rima. La adivinanza describe un elemento, puede ser una persona, animal, fenómeno, sentimiento, etc., de manera indirecta, por medio de pistas para que el lector u oyente lo adivine. 8. Dichos y refranes. Los refranes y los dichos son expresiones cortas planteadas en verso, que a veces tienen rima y musicalidad y expresan la sabiduría del pueblo.